Bueno, ¿cómo estás? Estás sintonizando Conciencia Top New. Otra semana más, otro viernes, otro sábado, según qué día nos estés sintonizando. Y esto es el especial, muy concurrido hoy, felices de estar juntos conversando sobre culturas originarias de alguna parte del mundo y esta vez queremos seguir charlando con Saúl, con Gunarin Macu, Miñola Navarro. ¿Cómo me lo sé decir? Porque nos quedaron tantas cosas para saber, preguntarte, cuánto que aprendimos la semana pasada. Y estamos acá. Saludito del panel. Hola Amanda, buen día. Buenos días a todos, a la audiencia, a mis compañeros de equipo. Es un placer estar acá. Hoy los saludo desde Bogotá y el próximo martes desde Nueva York. Ah, bien ahí. Hola Lili, ¿cómo estás Liliana Dulbeco? Buen día a todos y bueno, ansiosa por escuchar a Saúl, a ver qué más nos tiene para contar, que seguro que mucho. Seguro, y cuánto que aprendimos. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Marta, seguro que se fue a atender a sus mascotas. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos. También expectante. A ver qué Así aprendemos es, hoy. para seguir aprendiendo exactamente cuánto tenemos que aprender. Y ahí lo tenemos a Saúl. Hola, buen día, Saúl. Gracias por estar tan tempranito ahí en la sierra. Te escuchamos, Saúl. Bueno, a ver, en un ratito cuando Saúl pueda y su señal de internet. Hola, muy buenos días. Buen Uy, día, ¿qué buen pasó? día. Ay, Ahí mira, está. ahí está Un entrando. saludo muy especial para... Está como molestando la señal, ¿les parece? ¿O son cosas mías? Sí, sí, sí. La señal está fallando un poquito, pero no importa. Por ahora te escuchamos bárbaro. Bueno, hola Marta, ¿cómo estás? ¿Preparando el mate? Sí, logré calentar el auto. Sí. Uy, ¿por qué? Bueno, hay Repite. ruidito. Debes tener el teléfono prendido también. Apaga el teléfono. Sí, Listo, ya. después, claro. Bueno, No, muy buenos ¿qué? días. Espera, que creo que Quiero tengo saludar un... Escu- especialmente a Luisa, que lleva la dirección de este espacio, a cada una de las personas que nos escuchan. Un saludo muy especial para Marta, que viene y se va. Amanda, gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí con muchas ganas de dialogar con ustedes, de aprender también, porque se trata de un intercambio de conocimientos, de un diálogo, que es lo que nos diferencia del resto de los hermanos, de los seres que están en la naturaleza, que nosotros nos creemos que nos entendemos, aunque ellos tienen sus diálogos y los que no entendemos somos nosotros. Pero lo importante es que en este diálogo podamos encontrarnos y mirar cómo nos podemos encontrar. Lo mismo que a Liliana, que la vez pasada y se quedó como con muchas preguntas ahí guardadas. Y a Claudio, que ahí me quedé pendiente con el tema de las gaitas. Entonces, pues, seguimos en comunicación y que tengan un buen día a todos. Tengo muchas expectativas, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial. qué lindo que te sientas feliz de estar con nosotros, porque es muy importante todo lo que vos nos podés decir, nos podés enseñar, porque estamos en una búsqueda. Aquí nosotros, por más que somos adultos, siempre yo creo que en la vida todos los días se aprende algo. Y más que nada para ser mejor ser humano, mejor persona. Así que vamos a abrir este panel. Ay, yo te quería seguir preguntando sobre educación, pero bueno, vamos a ver quién quiere abrir.
este programa hoy levantando la manito, abriendo Ay, micrófono. perdón, yo quería decir algo, no quiero ser el primero, pero hay algo que me quedé pensando de otras reuniones que tuvimos, que no es bueno comparar, no está bueno comparar, decir, bueno, entre ellos y nosotros, porque no tiene que haber un ellos, sino siempre un nosotros. Entonces, decir, comparar una cultura con la otra, y pensar si está bien lo que están haciendo otros o no está bien comparado con lo que hacemos nosotros, no es correcto. No es correcto, ¿no? Desde mi mea culpa como cristiano militante, tengo que decir que pasaron muchos siglos hasta que nos dimos cuenta que una verdad, para ser verdad, no tiene que ser absoluta. Entonces, me parece que está bueno comparar nuestras verdades o expresar nuestras verdades sin compararla a ver si está bien o está mal, porque son dos formas de vivir que tenemos y no está ni bien ni mal, es la expresión de un pueblo o de otro pueblo o de otro pueblo, después de mucho trabajo social, ¿no? Que llegamos a esta conclusión. Entonces, eso quería decir solamente, no Qué comparemos bueno. ni pongamos énfasis en esto está bien y esto está mal, porque no es lo correcto. Me parece Claro. una observación para empezar este programa absolutamente genial y acertada. ¿Qué nos decís a esto, Saúl? Es que se quedó parada la conexión y no, la verdad no escuché nada. Qué pena. Ay, bien, bien. ¿Ahora nos escuchás? Si me permiten un segundo, voy a entrar aquí por el PC porque es que no sé por qué no, se me está quedando parada la transmisión y creo que puedo tener Claro, un problema. claro, claro. Un segundito y entro por acá. Así es, no te preocupes, te esperamos. Me pareció re acertado, Claudio, esto. Después se lo vamos a pedir a aclarar y a decir nuevamente a Saúl cuando pueda volver a entrar. Es una pena que no le esté llegando bien el internet. Pero bueno, esto de no comparar, ¿no? Ahora está entrando nuevamente Saúl y te voy a pedir, Claudio, que le vuelvas a mencionar este tema tan interesante que me parece, yo pienso exactamente igual que vos. Esto de las Sí, sí. comparaciones, no. Sí, rever un poco algunas cosas porque el tema de la naturaleza, el contacto con ella, el cuidado del planeta, eso lo tenemos que aprender, siempre. Y siempre es poco lo que podamos decir con respecto a esto. ¿No te parece, Claudio? Fíjate, a ver, Saúl, ¿escuchas bien ahora? Ahora escucho perfectamente. Muchas gracias. Claudio, bien. Claudio, ¿le podés repetir un poquito lo que nos decías hace un rato, que es muy importante? Decía que no hay que analizar las diferencias culturales entre nosotros y ellos, porque decir ellos es fragmentar al ser humano y quitarlo de nosotros, ¿no? Y que comparar dos diferentes formas de ser por el lugar donde nacimos o la cultura donde nacimos, no está bueno, porque no podemos decir en ningún momento si lo que haces o lo que hacemos está mal o está bien desde donde yo lo miro, desde Buenos Aires. No puedo ni decir ni juzgar, simplemente observar y comprender. Ahí Decía está, que las para una compara... verdad sea Exacto, verdad, no tiene que ser, por qué ser absoluta, ¿verdad? Puede ser una claro. verdad y no ser absoluta. Claro, Saúl, esto es, ¿estamos comparando cuando hablamos de tu pueblo y de su cultura? Esto quería que nos comentaras. Si podés poner tu micrófono, así te podemos escuchar bien. Sí, miren, yo sí considero que, o bueno, escuchando a Claudio, nosotros particularmente creo que es un principio cultural y entendiendo muy bien que Claudio tiene como su sensibilidad en el tema, quizás el cuidado, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas, dicen en el argot popular.
pero particularmente en nuestra cultura, la comparación se utiliza muchísimo. Ajá. O sea, nosotros vivimos comparando. Y digamos que no hay que tomarlo a mal, pero nosotros siempre, por ejemplo, cuando hay un evento de justicia en nuestro pueblo, siempre nos comparamos con los animales, siempre nos comparamos con los árboles. Entonces, por ejemplo, cuando hay desobediencia o cuando siempre estamos diciendo, pero si usted ve que las hormigas, aun cuando pasan los siglos, están conformes y están cumpliendo su labor dentro del rol que tiene en su sociedad, por qué usted tiene que pensar así, por ejemplo? O nos comparamos, por ejemplo, con los pájaros. Mucha gente dice, o bueno, hay ocasiones, ¿no?, en donde dice la gente, bueno, ¿y eso cuál es el sentido? ¿O eso para qué se hace? Y la gente, siempre, digamos, las autoridades, los mamos, los consejeros, siempre dicen, hay que ser como el colibrí, o hay que ser como el sol, o hay que ser... Entonces, yo siento que la comparación también desde el punto de partida, desde la parte del prisma en donde nos paremos, es importante de acuerdo también a los valores culturales que se tengan, ¿no? Entonces Ay, yo creo que el pensar en que hay algo absoluto es el error, pero compararse puede ser también un método de inspiración para ser mejor, o puede servir para entender también un poco más lo que estamos. Por ejemplo, uno inconscientemente compara cosas, ¿cierto? Uno compara cosas, solo que depende cómo haga el abordaje de esa comparación, va a ser positivo o va a tener un resultado positivo, eso pienso. claro, claro, yo te entiendo. Tal vez lo que Claudio nos quiso decir, que bueno, utilizó el término comparar, pero en realidad él también nos dijo, no decir esto está bien, esto está mal, sino eh, entender la visión de un hermano que fue educado de una manera, que tuvo un entorno diferente, no mejor o peor, sino un entorno diferente. A mí me parece que eso, sí, las comparaciones existen, evidentemente siempre lo hemos hecho, pero no juzgar, ahí me parece que va, digo, me parece. ¿No, Claudio? No, Y no simplemente decir esto está mal porque nosotros no lo hacemos. Yo, Claro, claro. estudiando con un amigo, encontramos una, una cultura de Brasil que cuando ellos quieren tener hijos, van a hacerlo en la copa de los árboles, van a hacer el amor en la copa de los árboles porque pretenden recibir, según de qué árbol, cierta energía. Ahora, ¿está bien o está mal? Ah, qué sé yo. No porque no lo hagamos en Buenos Aires, si yo me subo al árbol en la Avenida Centenario, lo expreso. No está ni bien ni mal, simplemente no comparar las diversas culturas, ¿sí? Compararnos con, Se entiende, con los animales, perfecto. incluso con las piedras. Ahí va, claro que sí. Luisa, Sí, Amanda. yo trabajo con esta comunidad de Arhuaca y lo que aprendí de ellos desde afuera es que ellos no juzgan. Claro, Eso no, la comparación para ellos es diferente, no están hablando en el sentido que lo vemos nosotros. Ellos no califican. Un día yo le preguntaba, mamá, ¿qué te le parece esto? Y él me decía, yo no puedo opinar porque al opinar estoy juzgando. Y nosotros, los arhuacos, no juzgamos, las cosas son como son. Entonces, a mí me parece que esto es una oportunidad de ver los contextos bajo los cuales nosotros tomamos los principios, las acciones de otras culturas. Y me parece muy acertado también la observación de Claudio. Pero lo que yo también quiero decir, Saúl no lo está haciendo desde este punto porque culturalmente no está arraigado en él claro, el comparar, claro. el juzgar, digamos. El comparar, sí, como decía Saúl, pero no el juzgar. Entonces es muy bonito, pienso yo, aprender estas dos maneras de vivir, ¿no? Sí, Que sí, ya tú no juzgas,
por lo menos si yo llego a la sierra me siento tan libre, tan Amanda. En cambio, si yo llego a Buenos Aires o a Bogotá, tengo que pretender que tal vez mi pelo no está bien, que muchas cosas, pero es por eso, ¿no? Así que yo quería dar esa pequeñita. Qué Saben como dicen lindo. los porteños de la capital federal de la República Argentina, dicen, todos los seres humanos somos iguales, pero nosotros somos mejores. Qué manera de empezar este especial. A ver, Liliana, ¿qué tenés para contarnos, para preguntar? Bueno, Sí, y en el sí, marco pues del diálogo es importante anotar que esa puede ser una visión respetable, Claudio, porque es una característica. A propósito de este tema, acá en Colombia hay mucha diversidad étnica. Aquí existen 100, bueno, más de 108 pueblos todavía, vivos, con cultura viva, con lengua viva, con vestido, etcétera. Y digamos que el otro día había una discusión bien interesante, Amanda, con respecto a las formas de lucha, referente a las formas de cómo exigir y garantizar nuestros derechos territoriales, nuestros derechos a existir en este Estado social de derecho, pero que somos naciones dentro del territorio de una nación como es Colombia. Y resulta que nos hemos dado cuenta que hay desde los extremos en materia de las formas de lucha y convicción hasta muchos que están en el centro con matices diferentes. Pero yo sí considero que una cosa es decirlo y que la gente sienta como que, y a eso me referí ahorita cuando hablaba de lo absoluto, pero es normal que la convicción tiene que ser fundamental y esa convicción que tiene Claudio me parece relevante decir que hay que tenerla, tienes que tenerla, Claudio, porque es que si no deja tu originalidad. claro. ¿Sabes qué? Justamente citaste un tema que estábamos conversando hace unos días con Marta González, que está aquí presente hoy. Y una de esas dudas, ¿no? Marta me decía, ahora seguro me lo va a aclarar en la forma, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo, cómo viven los arhuacos y todas esas culturas ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Son, no sé, de alguna manera maltratados o corridos de su lugar? Marta, ¿te recordás esa conversación que tuvimos y la podés transformar en una pregunta, por fin? Claro. O sea, acá nosotros, aborígenes, se les quitó las tierras y se los marginó. Ustedes me parece que es distinto. Yo me preguntaba, ¿cómo es que ustedes pudieron conservar toda esta cultura? ¿Cómo es que pudieron seguir avanzando sin que los eliminaran como acá? Una de las cosas que decían es que, bueno, allá ya tenían una cultura del trabajo, entonces les fueron útiles y los utilizaron, por eso no los eliminaron totalmente. Acá lo que los eliminaron fue para sacarle las tierras. Esa es la idea que yo tengo, pero me gustaría saber cómo es que este pueblo pudo sobrevivir y tan bien, porque lamentablemente lo que hicieron con los aborígenes en toda América fue terrible. Así es. No sé si está clara la pregunta. Genial, genial cómo redondeaste esto. Saúl, Otros ven escuchó. Bueno, la forma de resistir en el tiempo y de que existamos, eh, los mayores siempre nos han enseñado de que nosotros hacemos parte de, digamos, hacemos parte de ese contexto de la naturaleza y de todos los seres que nos rodean. En algún momento tenía que actuar la montaña con las dificultades de acceso para que seamos una comunidad que se refugie dentro de la montaña, por ejemplo, por un lado. Pero por otro lado, en otras ocasiones no ha sido la montaña, sino que ha tenido que ser otros seres, otros eventos, otros sucesos. De hecho, el clima es importante, el sol coopera, la noche, etc.
Esto para decir que siempre hemos encontrado un aliado dentro de la naturaleza que nos ha permitido resistir en el tiempo desde lo más grande y lo más macro, que tiene que ver de pronto con encuentros y aculturizaciones y demás, como también lo más sencillo y concreto en los momentos de conflictos y demás. Es así como consideramos nosotros que, y nosotros siempre decimos, desde lo personal, desde lo familiar, es por algo que ocurren las cosas. Ese principio para nosotros es demasiado fuerte, porque no consideramos que no prevemos todo. Nosotros no tenemos el control absoluto de lo que ocurra. No tenemos el control de cómo garantizar a perpetuidad nuestra existencia, por ejemplo, como pueblo, como cultura. Pero nosotros no hablamos de una colonización, por ejemplo, sino que hablamos de múltiples colonizaciones. Algunas las recordamos con mayor dolor de quizás, por ejemplo, la incursión de la misión capuchina a la Sierra Nevada, al pueblo Arhuaco, a la capital y al corazón de nuestra sierra. Pero también eso tuvo que ocurrir para que hoy tengamos la fortaleza que tenemos, por ejemplo. Ajá. A pesar de todos los embates de un orferinato, por casi medio siglo, un sometimiento en las formas no solamente organizativas y de justicia, sino, o sea, todo un proceso de aculturización que llevó en sí la tenencia de la tierra y quitarle las autoridades a las autoridades nuestras. Eso obviamente ha tenido consecuencias nefastas y en algunas a veces pensamos que son irreparables, pero la naturaleza nos guía, la madre tierra nos guía a través de los mamos, a través de la sabiduría de los marunzamas, y eso termina siendo el faro que nos va direccionando y nos va llevando, que todavía hoy tengamos lengua nativa, que podamos hacer reuniones y que haya funcionado como ha funcionado en momentos críticos, por ejemplo, con el conflicto armado colombiano, cuando a asambleas en Nabusimaque llegaban grupos armados a tomarse el espacio para saber en qué andaban o cómo iban a actuar. Y digamos, el tener la lengua propia fue la forma como no tuvimos que echarlos físicamente ni confrontarlos. Que querían estar ahí, pues entraban y se sentaban. De hecho, se sentaban con sus armas al pecho, sentados ahí dentro de la reunión. Pero todos hablábamos en nuestra lengua. Lo que no se hablaba era en el idioma de ellos. Ellos terminaban por aburrirse y se iban, sin necesidad de agredirlos, sin necesidad de sacarlos de la casa. De hecho, hasta comían los alimentos que se preparaban para todo el mundo. Eran invitados a la mesa, pero no entendían nuestro lenguaje. Entonces, la lengua como una fortaleza importante que perdura en el tiempo, que es el conector, es el vehículo del saber ancestral. El vestido, que también se mantiene intacto en materia de ese arte del tejido. Yo siempre relaciono el vestido con la autonomía. Cuando usted es capaz de hacer su vestido, usted tiene todavía la posibilidad de ser autónomo. Significa que no depende del mercado, no depende del valor monetario de algo para poder usted cubrir su cuerpo, sino que usted es capaz de elaborarlo. Eso creo que es lo más cercano a la autonomía, el símbolo de que algo de autonomía hay. La lengua, por ejemplo, la identidad. Entonces, si tú tienes identidad, tienes autonomía, ya todo lo que viene de ahí en adelante como sociedad pues, se construye y se reconstruye. Pero pienso que son elementos importantes de revisar referente a esa pregunta, ¿no? Que nos inspira a pensar, bueno, a lo largo de la línea del tiempo, cómo se puede resistir o cómo se puede mantener una cultura y sobre todo en estos tiempos. Por ejemplo, una pregunta interesante sería cómo se vivió esa crisis mundial del COVID en estos territorios, ¿cierto? Claro Porque que sí.
eso colocó en jaque a todas las sociedades, sobre todo a las sociedades tan interconectadas y tan interdependientes, ¿sí? Claro, claro, La sí, Sierra Nevada, claro que tuvo ciertos impactos, pero bueno, Amanda, que vino antes, vino durante, vino después, puede darse cuenta, pues nosotros vivimos eso de una manera más tranquila. Pues porque dentro del territorio seguimos caminando, seguimos claro, encontrándonos dentro del territorio, seguimos Sí, cultivando en la finca, seguimos cultivando en la huerta, porque nuestros hijos en su gran medida han comido de lo que se produce en la huerta, no de lo que está en el supermercado. qué bueno. Entonces, Sí. eso como elemento es importante aportar en este interrogante. Sí, sí, esa autonomía, esa independencia, ese pensar que todo tiene una causa, una razón, y es para un aprendizaje. Marta, ¿querías agregar algo? sí, 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 porque yo estoy escuchando lo que él me respondió Sí, y esto me hace gracia, pero me parece genial. O sea que manteniendo una lengua y manteniendo una cultura y manteniendo la independencia como pueblo, se hayan protegido y no los hayan claro, destruido. Me parece genial. Pero exacto. igual la pregunta que yo me hago, o sea, yo preguntaba por salud y por educación también. Acá, por ejemplo, y también tiene que ver con lo de comparar de Claudio, yo cuando comparo es para aprender, no para decir que esto es mejor o peor que el otro, porque cada cosa es de acuerdo al contexto. Es decir, algo que para unos puede ser bueno, para otros no. Lo Exacto. importante es aprender de lo que uno compara, ¿no? A qué es lo que les sirve y tomar lo que sirve y poder aportar a otros lo que les sirve. Y Así yo lo es. que veo, por ejemplo, en educación, vos no podés armarte tu propia escuela con tus propios principios y presupuestos. Tiene que estar, el Ministerio de Educación tiene que saber lo que estás haciendo y aprobar lo que estás haciendo. Entonces, y se han metido en los pueblos también originarios. No es que los pueblos originarios pueden trabajar con su cultura, al revés, están tratando ahora de permitirles, porque les prohibieron acá les prohibieron hablar en su lengua, les exigieron aprender el español. Entonces, ¿cómo es que ustedes no tuvieron no los molestaron, diría yo? ¿Cómo es que no les impusieron esta cultura y les permitieron seguir con la de ustedes? Que me parece genial y me parece genial compartir y comparar aprendiendo, no para decir esto es mejor o esto es peor, porque yo creo que en cada pueblo lo que hacen es lo mejor para ellos. Y si hay algo que no está bien, lo aprenderán y nosotros también, porque nosotros también tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios. ¿No? Mi pregunta es, solamente manteniendo el lenguaje, ¿cómo no los invadieron como a nosotros? Es difícil. Yo creo que lo contestó de alguna manera, porque se Él lo mantienen. contestó así, él dijo manteniendo, pero ¿cómo puede ser que no? Porque acá no los dejaron mantener el lenguaje, los obligaron, o sería que los pueblos de acá no serían tan fuertes. Espiritualmente, tal vez, ¿eh? Tal vez. Saúl está atendiendo otro tema ahí y con su Sí, micrófono. podría decir es la geografía de la sierra les ayudó a mantenerse aislados por muchos años de Ah, la conquista. Eso también es lo que él estaba tratando de decir. Y la educación definitivamente es una respuesta muy interesante que Saúl sabe muy bien porque él es educado en las dos culturas. Entonces, Claro. creo que la respuesta de él va a ser muy interesante. Sí, sí, por eso quería Bueno, que nos contara él. vamos a centrarnos en hablar sobre el tema de educación, porque el tema de educación nosotros siempre lo hemos visto y con el respeto de la preocupación que tiene Claudio de no comparar y no juzgar sobre todo, es lo que Amanda dio en el punto. No se trata de juzgar, ¿cierto? Pero digamos que hay realidades que nos están demostrando eso. Hablando de educación, entre otras cosas, porque si bien en la Edad Media, en la época medieval,
los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas fueron encuadernados dentro de lo que hablaban de brujerías y hechicerías y este tipo de cosas. A lo largo del tiempo la ciencia se va dando cuenta que está llegando a las conclusiones que desde ese entonces tenían estos sabios. Claro. Pero entonces, quiero comenzar diciendo que la educación es un arma de doble filo. Claro. La educación escolarizada, sobre todo, es una herramienta potentísima para transformar sociedades. Sobre todo porque y nosotros somos conscientes de eso como pueblo. Sabemos de lo valioso del tiempo y sabemos de lo importante del contexto. Por eso, cuando ustedes tengan la posibilidad de venir a la Sierra Nevada, cuando se va a hablar ciertos temas y vamos a encontrarnos ciertas personas para un objetivo, nosotros nos descalzamos, nos quitamos los zapatos para estar en contacto con la madre tierra. Ese principio que parece algo insignificante, eso tiene un trasfondo de educación muy grande. Y es que la educación y el aprendizaje no es solamente dependiendo del profesor y del alumno, sino es del tiempo, del lugar, del contexto y de las condiciones para que uno pueda aprender. Entonces resulta que la educación escolarizada, porque digamos todo lo que yo estoy diciendo también es educación, solo que no es escolarizada y no hay un ministerio que la avale y no hay alguien que dé una resolución y un cartón que diga es que tiene ese conocimiento. Pero en ese sentido, la educación escolarizada hizo su trabajo. Hizo su trabajo en mi pueblo, muy de la mano con la Iglesia Católica en su momento. Entonces, ese matrimonio, iglesia, educación, era el mate perfecto. Así como el que se está tomando Marta. O sea, fue la conjugación perfecta para poder lograr ciertos objetivos que tenían con nuestro pueblo, con mi pueblo. Exacto. Pasado el tiempo, intentamos hacer algo que la gente conoce y es como cómo hacerlo teniendo nosotros el control, ¿cierto? Eso es como cuando se va a hacer un camino y no estamos de acuerdo que venga el bulldozer o que venga la máquina a cortar la tierra. Pero hay dos opciones. Una es no permitir que la máquina corte el camino. Otra cosa es nosotros subirnos a la máquina y cortarlo como nosotros necesitamos que se corte. Entonces, de esa manera, desde 1982 se empezó todo un proceso para tener en nuestras manos la educación. Y se ha hecho mucho esfuerzo. Se ha hecho mucho esfuerzo y se construyó el proyecto educativo institucional, que luego pasó a ser el proyecto intercultural de educación propia, luego, y ahorita se tiene finalizado un trabajo que se llama Proyecto, Plan Educativo Comunitario del Pueblo Arhuaco, que es en el mismo escenario de la educación escolarizada, pero colocando todo el esfuerzo con referencia a un perfil del educando que queremos que salga finalmente de ese proceso. Se habla del bilingüismo, se cambian las materias que consideramos que pueden ser de poca utilidad y se fortalecen con los temas internos, materias como ética y proyección comunitaria, materias como lengua propia, como artes propias, y bueno, diferentes asignaturas que lo que se busca es mantener al máximo el entorno del ser Iku, del ser arhuaco, dentro de la comunidad, pero teniendo la posibilidad de acceder a conocimientos externos que nos coloquen también en un nivel competitivo para la educación superior y para la interlocución con el mundo. Pues como le dice Amanda, yo soy uno de los resultados de eso. Yo soy egresado del único colegio
de bachillerato con ese modelo, que es el CIE, Busingeco, que está en Nabusimaki, y luego me preparé en la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, estoy dentro de la comunidad, sigo en la comunidad, intentando apoyar y acompañar todos los procesos. Pero en realidad uno es consciente, y en esto uno no puede ser hipócrita ante la sociedad y mucho menos ante mi pueblo, entre esa balanza de que la educación es un riesgo, pero que también es un beneficio. Creo que nos está mostrando la historia que el riesgo es superior. El riesgo es superior a los beneficios, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay un distanciamiento muy grande en los valores, sobre todo, entre la gente que tiene la oportunidad de salir a estudiar. No quiero con esto generalizar, ¿sí? Porque hay casos muy exitosos con la gente que no sale a estudiar, pero que finalmente, bajo todo pronóstico, son los que terminan sacando adelante no solamente la defensa de la cultura y de la comunidad, sino que sospecho que son mejores personas. Qué importante eso, Saúl, qué importante, disculpame que te interrumpa, qué importante esto, ¿no? Riesgo-beneficio y analizar los educadores, las personas del mundo, en las cuales está en las manos de esas personas el educar, la confección de esos programas. Qué bien, qué evolución, me parece genial todo lo que nos estás diciendo, y una educación muy bien pensada, repensada, para que sea mayor el beneficio, ¿no? Que el riesgo. Poner en riesgo la enseñanza de los valores, ¿no? Esto es grave para la humanidad hoy, me parece, y la verdad que yo lo que quería decirles que parece ser que como estamos en vacaciones, algo estamos arreglando en casa. Y siempre pasa esto de que estamos golpeando algo. Fíjense, a lo mejor es en lo de Saúl. Bueno, nos disculpamos. Pero bueno, cualquier cosita, acuérdense de cerrar los micrófonos. Así podemos disfrutar este encuentro. Y yo quiero escuchar a Liliana Dulbeco, que está ahí muy en plan observación hoy. Hola, Lili. Bueno, ahí sí abro el micrófono. Me van surgiendo un montón de preguntas y que si Saúl tiene la paciencia de contestarlas. Esto producto, digamos, del desconocimiento también de la historia colombiana. Pero me gustaría, digamos, con respecto a lo que decía Claudio, de la comparación de las distintas culturas, de los distintos pueblos, bueno, se ha tenido con el evolucionismo, con el capitalismo, esto de pensar que los pueblos tienen y las culturas tienen una única línea de desarrollo. Es decir, de ahí sale la comparación y los conceptos de que hay pueblos inferiores y pueblos superiores. Las culturas originarias en esa única línea de desarrollo siempre estuvieron ubicadas como pueblos inferiores, y las sociedades industrializadas, europeas y demás, como culturas desarrolladas, ¿no? A ver, en realidad hay diferentes culturas, no hay más valiosas, menos valiosas. Trotsky mencionó en su momento que esto se llamaba desarrollo desigual y combinado, es decir, pueden en la humanidad convivir diferentes grados de desarrollo, que no hay necesidad de pensar que unos son inferiores y otros son superiores, pero sí me acuerdo de la ética en psicología, en este juego entre lo particular, que es el respeto por las culturas diferentes, y lo universal, me parece que sí siempre tiene que quedar bien claro que hay algo que es universal y es el respeto a los derechos humanos.
Por ejemplo, en la franja central de África hay niñitas que aún hoy día le hacen la ablación genital, le quitan el clítoris. Entonces, eso no, eso, digamos, pasa a formar parte de la violación de un derecho humano que es universal. Esto es toda una discusión dentro de la ética entre lo particular y lo universal. Me parecía que por ahí podía ser interesante resaltar esto. Todo es respetable mientras no se violen los derechos humanos. Y cuando se violan los derechos humanos en una cultura, tendría que haber un derecho universal de intervenir para evitar esa violación de derechos humanos. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de muertes, asesinatos, estamos hablando de el cuerpo, Claro. de la libertad de las personas. Qué planteo, Pero bueno, muy interesante. digamos, después, ahora me gustaría si Saúl tiene la paciencia de explicarnos, por ejemplo, cuando él habla que se compara con la naturaleza, porque lo que decía Claudio, lo que yo estaba comentando, es comparación entre diferentes culturas humanas. Él dice que, por ejemplo, un ejemplo de justicia, si por favor nos podría explicar, eh, no sé qué se refiere cuando habla de un ejemplo de justicia, esta comparación con la naturaleza. Después, a mí me queda que yo no tengo elementos para entender qué es la misión capuchina. Cuando él habla de que hubo múltiples colonizaciones, ¿a qué se refiere con la misión capuchina? Lo mismo cuando habla del conflicto armado, si nos puede por favor ubicar en el tiempo y en el espacio a qué conflicto armado se refiere. Calculo que deben de ser algunos grupos armados, pero bueno, Ay, Lili, yo aprendí algo recién. No te podemos dejar callada mucho tiempo, porque cuando hablas has juntado tantas cosas que vamos por partes. ¿Que tenés algo vamos. más? Sí, el colegio que es muy interesante del que Saúl egresó, este colegio secundario, yo no le escuché bien el nombre, y si cómo se llegó, si se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el pueblo arauco, cómo llegaron a concretizar este colegio secundario. Bueno, Saúl, Disculpa, Saúl, pero bueno, ya que te tenemos, despacio. Bueno, vamos por partes. lo primero es que nos va a tocar que ir haciendo un glosario para el siguiente programa. Pero mire, Es yo mucho, creo que hay que ¿no? comenzar diciendo algo. Y en el mismo orden como lo planteó Liliana, yo creo que es cuando uno tiene un problema, el problema te lleva a buscar cómo solucionarlo. Ese contexto que hace usted del orden quizás mundial o internacional, con referencia a que si hay violación de derechos humanos, debe haber algo superior que lo regule. En eso no tenemos, digamos, nosotros digamos, un planteamiento diferente. De hecho, el pueblo arhuaco no, desde el mismo principio de no juzgar, tampoco, tampoco cree que lo que tiene que hacer el pueblo arhuaco tienen que hacerlo todos. Porque, entre otras cosas, nuestra labor es cumplir lo que se nos fue dejado a nosotros, no globalizar lo que nosotros somos y pensamos. Sin embargo, esos temas ya, estoy de acuerdo que son temas espinosos porque ha hecho parte de esos diálogos también en escenarios internacionales y demás. Pues si fuéramos a hablar la posición, por ejemplo, del pueblo arhuaco frente a extirpar órganos o a mutilar parte del cuerpo, pues el ejemplo claro es el cabello. Nosotros consideramos que el cabello es una extensión del cuerpo, fíjate. Y por eso es que tanto hombres como mujeres tenemos el pelo largo.
eso está lejísimo de poder cortar un pedazo de algo de nuestro cuerpo, bien sea hombre o bien sea mujer. Alguien me hizo una vez esa pregunta y me decía sobre las libertades sexuales, sobre otros temas, y yo le decía, pero si en mi pueblo hasta cortarse el pelo es una forma de mutilación, ¿sí? De hecho, simbólicamente, para que ustedes lo conozcan, simbólicamente, el único momento, o sea, digamos que es tan sagrado que el único momento de cuando la persona se descubre la cabeza, en el caso del hombre, y se quita el gorro es cuando se convierte en reo. O sea, una forma de hecho de pasar pena es quitarle el gorro a alguien, quitarle esa protección que está muy ligada al pelo, que en otras culturas lo cortan sencillamente. Cortarlo significa masculinidad, por ejemplo. Y no solamente estoy hablando de la cultura de Occidente, sino que hay comunidades indígenas donde tienen eso así de claro. Eso como para comentar algo referente a eso que no creo importante profundizar porque realmente hay que decir que dentro de mi pueblo y la sabiduría de los mamos y nuestra cosmovisión, eso no tiene posibilidad alguna de que exista algo así, ¿sí? De que a las mujeres les corten eso allá o que a los hombres también le corten, no, eso no existe. Ahora, yo sé que de pronto uno hablando da por hecho que ustedes entienden, porque entra uno en tanta confianza que ya uno siente que Luisa, por ejemplo, conoce mucho de Colombia y resulta que nos acordamos que estamos en la tecnología y estamos pues de punta a punta en el continente. Pues bien, referente a lo que yo planteé acá, Liliana, cuando yo me refiero a múltiples colonizaciones, es porque en el colegio nos enseñan que hay una época que es la colonia, hay otra época que es la conquista, hay una época que es la encomienda, etcétera, etcétera. Pero en nuestro pueblo, nosotros hemos sido colonizados muchas veces y solamente estaba resaltando algunas. Por ejemplo, el conflicto interno fue una forma de colonización. El conflicto armado en Colombia, el conflicto de guerrillas que inició aproximadamente al final de la década de los 20, iniciando los 30 y que luego en 1940 nace la guerrilla que más duró en el tiempo y que afortunadamente en un proceso de paz muy cercano, la guerrilla de las FARC, fue finalizada. Pero también yo me estoy refiriendo es a la época cercana, donde además de guerrillas, donde estaba las FARC, donde estaba el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, donde estuvo el EPL en los años 80, también teníamos entonces la otra parte del grupo insurgente ilegal, que eran las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que conocemos como los paramilitares, ¿cierto? Y esas formas de manifestación armada sitiaron siempre la Sierra Nevada como un lugar estratégico geográficamente hablando, como un espacio importante de dominio territorial. Y eso, de cierta manera y con toda seguridad, afecta nuestro territorio, afecta nuestras comunidades. Y hay historias de todo tipo que obviamente el conflicto marcó un poco también el trasegar en paz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Cuando hablo de la misión capuchina es que iniciando este siglo de 1900, muy a principios, los primeros documentos datan de 1908, de esa interrelación que empezaron a ver de líderes arhuacos con el gobierno de Colombia. Y hasta el año 1916, en respuesta a una solicitud, es una parte de la historia, en solicitud de la educación para que la gente aprendiera matemáticas y a leer y a escribir, pues lo que llegó fue la encomienda que le hicieron a unos frailes, monjes, misioneros, capuchinos, jesuitas, en establecerse en la capital de nuestro pueblo, que es Nabucimac, con iglesia a bordo y demás, pero el objetivo de eso pues era otro, era el territorio, era la culturización, era acabar con la cultura, y para eso pues ya se inventaron entonces lo que fue el orferinato,
en donde llevaban a los niños para que se les cortara el pelo, por ejemplo, se les cambiara el vestido, se les enseñara a hablar español, a rezar y a trabajar para la misión, para los curas, y salían de ahí ya como una nueva generación que pensaba diferente, que ya creía en dioses diferentes, y bueno, ahí es toda una historia épica porque hay cacerías de mamos con gente armada, con perros, muchos mamos fueron asesinados. Pero ahí es donde digo, así como hubo toda esa barbarie, hubo también condiciones tanto ambientales como de guías muy fuertes que lograron mantener la cultura, que lograron esconder ese santo grial por allá también escondido, que en algún momento hubo una revelación, una revuelta. La gente se rebeló ante eso y fue entonces en 1982 cuando se expulsa finalmente la misión capuchina del territorio. Eso como para contar que es una nueva colonización. Luego el tema, por ejemplo, la Sierra Nevada con el conflicto armado no solamente fue un conflicto armado por las armas y por una ideología. El conflicto armado en la Sierra Nevada fue llevado de la mano con el tema del narcotráfico. La Sierra Nevada llegó a tener y a ser poseída por grandes terratenientes que cultivaban la marihuana, en el boom de la marihuana, el boom de la coca posteriormente en los años 90. La Sierra Nevada sufrió esos embates y aunque son temas externos a la naturaleza y a la naturalidad de nuestros usos y costumbres, termina afectando, claro que sí, de manera directa los contextos y termina pues también teniendo que ver con esto que venimos hablando y conversando. No sé si con eso le haya ayudado un poquito más a Liliana a ese contexto que me estaba pidiendo como que aclare. Sin embargo, considero también que todas las comunidades del mundo, todas las culturas del mundo, somos resultados de la historia. ¿Sí? O sea, la historia nosotros terminamos adoptando de la historia cosas y por eso terminamos, si bien con una identidad particular, yo sí soy muy convencido que, eh, de que en menor o en mayor proporción todos tenemos algún sincretismo cultural en nosotros. Qué bien. Lili, ¿algo más? Y Gracias. vamos a ir cerrando, ¿sí? Vamos a ir cerrando por Gracias, hoy. nos contextó un poquito más sobre sí, la historia colombiana que no conocemos nosotros, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Qué bueno, esto nos muestra más aún el valor de este pueblo que a través de toda su historia, ¿no? Eh, aprendió a esas situaciones, tal vez graves, tal vez difíciles, que tuvieron que enfrentar, afrontar. A través de todo eso, ¿qué buscaron? Buscaron el aprendizaje. A ver, ¿qué tenemos que aprender de esto que nos pasó? Y de todo eso que les pasó, llegaron a hoy así como están. Y tantas cosas más queremos saber y aprender. Te quería preguntar sobre tu vestimenta, pero nada. Vamos a, en otra oportunidad, si nos querés seguir acompañando, te vamos a agradecer mucho, Saúl. Amanda, un cierre, por favor, así nos vamos yendo. Gracias por estar, Amanda. Sí, ha sido un verdadero placer oír a Saúl, porque él realmente lleva a su pueblo en el vestido, en su alma, en su corazón. Y lo que yo quería agregar, porque esto se convirtió más o menos como en la necesidad de la diversidad cultural. Creo que ese es como el tema general que le damos a Sí, este sí. programa. Y quiero decirles que todo esto que cuenta Saúl es el resultado de que en Colombia al principio se negó que nosotros éramos una sociedad cultural diversa. Se hablaba de que éramos una sola cultura y que esa cultura tenía dos elementos comunes, español y la religión. Entonces los capuchinos hacen el compromiso con el gobierno colombiano de transformar, como ellos llamaron, todos estos salvajes no colombianos
homogenizarlos y traer el desastre tan grande que dejaron en la historia de Colombia. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos también que validar, aplaudir, apoyar desde el punto de vista individual, desde el esfuerzo individual, la diversificación cultural, porque como en la evolución en la naturaleza no existe si no hay diversidad biológica. Entonces, creo que una manera como de sintetizar un poquito lo que ha pasado en este programa, la conversación tan interesante. Y muchas gracias por oírnos y a Saúl en particular por participar tan abierta. Así es, querida Amanda. Saúl. Y lo saludamos a Claudio Cruces, que se tuvo que ir a retirar porque, bueno, tiene que trabajar y se nos va el horario. Saludito final, Marta. Bueno, yo quiero decir que es admirable la fortaleza del pueblo arhuaco porque se han defendido de todo esto manteniendo la identidad. O sea, es muy importante tener identidad y poder defenderla, eso es fundamental. Y las comparaciones a veces, si no sirven para aprender, sirven para manipular. Entonces, ¿qué es lo que hicieron la iglesia cuando, con el objetivo de educar, manipularon la cultura? Porque en realidad uno toma lo que necesita, no lo que le imponen. Uno aprende si toma lo que necesita, lo que le sirve, ¿no? Si te quieren imponer un idioma y una cultura ya no es lo mismo, no es una elección. Exacto. Hay muchas cosas para poder conversar y para poder aclarar, porque a veces la terminología se utiliza en beneficio de uno, ¿no? Y no realmente como es, pero el sostén de la identidad es muy importante. Por ejemplo, el pueblo boliviano tiene identidad. Nosotros tenemos un problema acá porque tenemos múltiples culturas que han ingresado y a veces se pierde un poco la identidad realmente de nuestra, ¿no? Claro, Entonces Marta. uno sabe y se cree que es europeo, se cree cualquier cosa. En realidad nosotros somos... Ay, los tocaste un argentinos. tema, Martita. Saludo al pueblo boliviano y al pueblo peruano y al pueblo brasilero, a toda América. Vamos, fuerza, gente, y esto es un ejemplo a seguir, ¿no? Mantener nuestra identidad y defender nuestras culturas originarias. Saludito final, Liliana, que nos vamos. Nos sacan de la... Cortito, de acuerdo con Amanda que el tema es la diversidad, con Marta también, por eso el Estado boliviano se llama Estado Plurinacional de Bolivia, no nacional, plurinacional. Y yo creo que América Latina tendría que ser una América plurinacional, que sería la superación de salir de los estados nacionales que se conformaron entre 1880, alrededor de esa época, ¿no? Gracias a Saúl, encantador y su relato y bueno, Saúl, felicitaciones. disculpa, saludito final, Saúl. Tu micrófono. Un saludo muy especial, bueno, de agradecimiento primero por la oportunidad nuevamente. A todas las personas que vayan a ver esta reunión, este diálogo, un saludo muy especial de corazón. Y me gustaría, Luisa, que de pronto para hacer más, no sé si este formato esté bien así, pero siento que podríamos como acordar algunos temas, para si quieren que estemos en algún programa, acordar algunos temas que pudiéramos como hacerlo más, como para ampliar. Yo siento que se nos están quedando como muchos cabos Claro. que la gente le gustaría como concentrarse en. Lo A mismo mí- nos dan las respuestas, pues tiene, por ejemplo, las preguntas son a capela, diríamos aquí en Colombia. Claro. Le van diciendo a uno de una vez y uno va relacionando temas, pero de pronto uno pueda preparar si hay algún tema en especial de interés. Y ayer, por ejemplo, Amanda, tuve la oportunidad de que me vi por este medio con el rector de una universidad aquí en Colombia que necesitaba conversar conmigo un tema. Y yo añadí a Ramón y fue fabuloso porque él tenía señal en donde estaba y hicimos una conversación bien interesante. Entonces, solamente como por decirles, Luisa, todo esto para bueno. decirle que estamos a su servicio para otro programa. Muchas gracias. Bien.
Quedó grabado eso lo queremos escuchar y bueno, después vamos a deliberar ahí el panel sobre qué tema queremos profundizar y te avisamos, Saúl. Muchas gracias. Nos vamos hasta la semana que viene. Bye bye.